Ok, muy buenas noches a las personas que nos siguen. Un saludo para los que verán este video después. El día de hoy me acompaña la magíster Aura Bonilla Bravo. Ella y este servidor conversaremos un poco sobre la situación que se ha venido dando en el país con respecto a la primera dama, las noticias que han circulado sobre ella, situación que no es vieja, puesto que desde hace algún tiempo, especialmente cuando la colocaron al frente de la región Chorotega, en lo que tenía que ver con ciertos planes estructurales, reactivación económica y demás, pues ya habíamos hecho en algún momento las críticas sobre lo que estaba sucediendo y que pues a los ojos del derecho público esto no era posible. Sin embargo, el día de ayer circuló una noticia en la cual se nos señala que la primera dama cuenta con hasta 10 asesores que entre todos ganan alrededor de 7 millones de colones y a raíz de esto se genera un, una serie de defensas a favor de la primera dama hasta llegar al momento de que es el señor presidente de la República el que en un video que ha circulado sale a decir que se está ejerciendo violencia política contra la primera dama y hace alusión que contra otras personas. Para hablar del tema, entonces me acompaña la magíster Gabriela Bonilla Bravo, a quien le cedo la palabra para que proceda a presentarse como es debido. Licenciada. Hola, hola a todos los que nos ven hoy. Primero que todo, Eduardo, agradecerte la invitación. Es muy divertido, podríamos decir, tener un tipo de estas conversaciones un sábado por la noche, porque además el derecho público es lo más aburrido del mundo. Yo lo No, reconozco. Da para muchos temas, pero vamos a ser honestos. El derecho público es aburrido. Pero yo siempre suelo decirle a mis estudiantes dos cosas. ¿Por qué me gusta a mí en lo personal mucho el derecho público? Derecho constitucional le hace creer a uno o le hace sentir a uno como abogado que uno puede cambiar el mundo, porque es todo el tema de derechos humanos. Entonces, cuando estás en el ámbito del derecho constitucional, realmente sientes que haces un cambio significativo. Pero el derecho administrativo es absolutamente derecho puro y duro. El derecho administrativo es lo que es. Y más allá del derecho administrativo, el siempre querido, apreciado y bienaventurado principio de legalidad sobre el cual se fundan todas las actuaciones en el derecho público. Entonces, no deja de ser interesante cómo lo que se pudo sentir que era un tema de percepción, de comunicación o un tema meramente político, no lo es un tema que pasa también por el por el transversal del derecho. En este caso en particular, sobre todo por algunos aspectos que ya iremos abordando, que es como el tema de los funcionarios públicos de hecho, todo esto con el principio de legalidad y la situación jurídica del el puesto, y aquí quiero decir el puesto entre comillas, de las primeras damas. Y ojo, que esta es una aclaración que toca hacer. Aquí el tema no es ni siquiera contra doña Claudia, porque creo que todos podemos acordar que tiene una trayectoria brillante en el ejercicio de su carrera profesional. Yo no sé mucho de arquitectura, pero los comentarios que me han llegado es que es una profesional a prueba, pero el tema es que es primera dama. Ahora, y aquí tenemos que empezar y adelantándonos un poco, y era algo de lo que hablábamos antes de empezar, no, antes de entrar ahí, que es un tema con el que yo vengo desde hace mucho rato, también tenemos que tener claro que durante 8 años no tuvimos la discusión sobre primeras damas. Entonces, don Oscar no tuvo primera dama, doña Laura no tuvo primer caballero, por decirlo de alguna forma, entonces fue una discusión que no tuvimos. Luego llega don Luis Guillermo Solís, doña Mercedes, que es también otra profesional a todo cabal, empieza a adquirir algunas funciones de primera dama, pero algunos abogados empezamos a decir, suave, que los tiempos han cambiado, que
ella es una profesional, vamos despacio, pero bueno, se le empezaron a dar ciertas funciones. Tal vez ahí ahora, si me permites, para hacer la introducción histórica, o sea, el término primera dama nosotros nos lo robamos de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Es una figura que nace allá y nace para dar una connotación en aquel momento a la consorte de un presidente. Luego, pues igual se ha acuñado el término, como bien decías, primer caballero, que fue el caso del esposo de la señora Laura Chinchilla, que la paz de Dios goce, pero nuestro ordenamiento jurídico, y por lo menos el colombiano, que también estuve revisando un poco, y es importante que quede claro de un solo, no contempla desde la fundación de la República en Costa Rica y hasta el día de hoy funciones para esta persona, así que hemos utilizado el término, pero exclusivamente en la misma forma en la cual lo ha hecho el gobierno norteamericano. Sí, es correcto. Entonces por ahí empieza el tema y es, ok, ¿qué vamos a entender por primera dama? Si lo vamos a entender como la pareja de quien ejerce primera dama o primer caballero, porque ya los tiempos han evolucionado. Entonces, si lo vamos a entender como la pareja de quien ejerce el primer, quien ejerce como presidente, ok, de la República, ok, no hay ningún problema. Pero entonces, ¿qué funciones debería tener esa pareja dentro del gobierno? En mi opinión, ninguna. Y esa es una opinión absolutamente subjetiva. Hoy en la tarde estaba leyendo algunos comentarios en Twitter que me hicieron tal vez dudar un poco, ya voy para allá. Pero así, en primera instancia, yo creo que ninguna. Y también creo, y esto lo dije ayer y lo sostengo, que en un mundo tan cambiante y en un mundo en el que estamos continuamente las mujeres peleando por nuestro reconocimiento como profesionales, más haría las mujeres que tienen una carrera profesional siguiendo con su vida profesional antes que dejar todo tirado por seguir para apoyar a su pareja. Que no digo que esté ni bien ni mal, que al fin y al cabo de eso se trata el feminismo, de la libertad de elegir. Entonces, si una persona lo elige libremente, ok, pero todo parece como impuesto. Ahora, también leí esta tarde en Twitter que alguien decía, tiene que ser muy difícil para una persona estar escuchando todos los grandes problemas del país todos los días y no involucrarse de ninguna forma. Ok, entonces queremos ese apoyo profesional que una persona podría dar desde su campo. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Institucionalicemos esto. Entonces, si vamos a institucionalizar, entonces establezcamos claramente cuáles son las responsabilidades. Vamos a ponerle un salario, porque es que, y ahí me perdonarán todos los que no están de acuerdo con lo que yo voy a decir a continuación, pero a mí en lo personal me encanta que me paguen por mi trabajo. Entonces, eso de estar vanagloriando el trabajo gratis porque, ay, que somos muy afortunados porque el fulanito trabaja de gratis, o sea, no, a mí me parece que eso no está bien bajo ninguna perspectiva. Entonces, creemos que suena feo. Sí, conseguir un trabajo solamente porque tu pareja llegó a la presidencia, sí, pero pues si vamos a estar dispuestos a aceptarlo, entonces aceptémoslo todo, entonces aceptemos, vamos a ponerle un salario y vamos a hablar de esto en términos generales. Ahora, como le decía yo a mi colega, antes de empezar esta transmisión, tengo varios estudiantes que me siguen en Twitter y ayer un par de estudiantes me hacían una propuesta que me pareció válida. Existe en el ordenamiento jurídico la figura de los funcionarios ad honorem. Entonces, nombrémosla ad honorem, le tomamos juramento, le decimos cuáles en un documento público, cuáles son sus funciones, cuáles son sus límites, cuáles son sus responsabilidades y sigamos adelante, si es que no queremos pagar un salario. Pero tenemos que dejar estas medias tintas y tenemos que tomar una decisión sobre cuál es la figura jurídica, porque la verdad es que legalmente no existe el puesto de primera dama en ningún lado. Ah, pero eso me lleva a hacerte una observación. En el decreto ejecutivo 40993, en su página final,
la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia sacan un organigrama y la colocan justo por debajo de los vicepresidentes. Lo cual es, yo lo vi, yo estaba viéndola y debo decir que me robó una sonrisita, porque entonces la ponen en ese lugar como para, o sea, es desde el punto de vista de comunicación es obvio, o sea, imagínate el grito en el cielo de estar al lado o estar justo por debajo de el presidente, pero lo cierto es que no debería estar. O sea, a mí me gustaría que los que están saliendo apasionadamente a defender las funciones que están en ese mismo decreto, me dijera cuál es la figura jurídica de la primera dama. O sea, es un puesto de confianza, es un puesto administrativo, es un puesto tiempo definido, es un puesto, ¿cuál es el sustento jurídico? Porque aquí lo que estamos diciendo prácticamente es que el sustento jurídico del puesto de primera dama es un acta de matrimonio. Entonces, quise poner el ejemplo desde esta mañana hay dos ejemplos que a mí me gustaría que la gente tuviera súper claros. Número uno, imaginemos un presidente, cualquiera, pónganle el color que le quieran poner. Entonces, imaginemos un presidente que nos cae mal, pero una primera dama que nos cae bien. Y durante un primer año, esa primera dama ha hecho el trabajo que esté desempeñando, lo ha hecho excelente. Y resulta que al año se pelean y empiezan con los trámites del divorcio. Y resulta que ella quiere seguir trabajando, pero el presidente tiene una nueva novia y quiere que la nueva novia desempeñe las funciones como primera dama. Entonces, ¿qué hacemos? Porque al fin y al cabo el presidente es él. Pero ¿y la primera dama? ¿Quién es la primera dama? Ahí me gusta mucho el ejemplo porque por lo menos hoy se estuvo hablando de que en el Poder Ejecutivo no existe la figura del nepotismo, ¿verdad? Que sí existe, digamos, en el Poder Legislativo. Para los que no manejan el concepto, pues el nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos de emplear a sus familiares, así para hacerlo a gran escala. Y lo que está hablando la licenciada Abra es de cuál es el fundamento legal y esto lo tiene que tener clara las personas que nos escuchan y nos ven, que en el artículo 111, 112 y 113 de la Ley General de Administración Pública, de forma general, se establece cómo se accede a la función pública. Dice el 192 de la Constitución que deberían de ingresar los más idóneos y el 113 nos dice cómo va a desempeñar las funciones el servidor público. A mí la opción del funcionario ad honorem me llama mucho la atención porque efectivamente existe y sería una posibilidad. Lo que pasa es que si ustedes sacan el rato para ver el organigrama que yo estoy refiriendo y al cual llego, porque es la licenciada la que me reenvía el decreto 40993, vigente a partir de mayo del año 2018. 18. Sí, del 2018, o sea, recién ingresando el señor Carlos Alvarado, ustedes van a notar que la posición en la cual se coloca a la primera dama es una posición inventada que no tiene ningún sustento legal. Ahora, esta es la parte interesante para ir colaborando. El artículo 150 de ese reglamento sí establece a la primera dama y dice que la primera dama es asesora, que le corresponde apoyar las gestiones constitucionales del presidente, crear alianzas estratégicas, gestionar el acceso a programas sociales, articular instituciones para que respondan a necesidades de actores territoriales y aquellas otras que le asigna el presidente. Entonces, aquí lo que se ve, y es una costumbre que nuestro país ha estado teniendo y algún día espero poder conversar sobre este tema, es que mediante decreto estamos pretendiendo legitimar cuánta ocurrencia tenemos. Entonces, por ejemplo, mediante decreto la caja eliminó a los comerciantes, mediante, sí, exacto, el artículo 5 del Código de Comercio quedó eliminado mediante decreto, porque para la caja no existen los comerciantes, todos son trabajadores independientes. Mediante decreto, la primera dama ahora es asesora. Y así puedo seguir, porque es que en serio, vía decreto, usted se encuentra cosas que dan susto. Y recordemos que los decretos no pueden, bajo ninguna circunstancia, estar
sobre la ley. O sea, eso no tiene pues ni pies ni cabeza. Entonces, las observaciones que la licenciada hace son válidas. ¿Cuál es el fundamento legal? Y por ahí entonces te vi que utilizaste la figura que está en el artículo 115 de la Ley General de Administración Pública, que es la figura del funcionario de hecho. Sí, correcto. Porque lo que estamos cayendo en este momentico es que estamos teniendo una funcionaria de hecho. Entonces, porque eso... Ay, un momentito. Es que de ver dan ganas y me vine para acá a servirme. Aló, ahora sí. Entonces, vean qué interesante, porque tenemos una funcionaria pública de hecho en el que no está nombrada, no está investida, no tiene, pero todo el mundo actúa y recibe las órdenes como si de verdad tuviera una investidura pública. Porque eso es, o sea, todo el mundo hasta fue interesante, porque ayer me di cuenta que mucha gente realmente creía que era un puesto y que había que, es más, alguien me dijo, bueno, como la figura existe actualmente, pues no hay nada que hacer. Todos los partidos deberían de incluir la eliminación de la figura en sus planes de gobierno a futuro. ¿Qué nos dice eso? Que la gente cree que existe el puesto de primera dama. ¿Y qué es? Y es, ojo, que esto no lo hemos hablado, esta fue una de las cosas que estuve en lucubraciones en la madrugada, porque ahora con la pandemia no dormimos. Y a vos que te gusta tanto el tema municipal. Ojo al dato. Para bien o para mal, el ejecutivo municipal, que ahora se llama alcalde municipal, es una representación una representación en lo local del Ejecutivo Nacional. Vamos con la idea. Imaginemos que en cada uno de los cantones se les ocurriera a la pareja del alcalde o de la alcaldesa tener su propia oficina con sus propios asesores para llevar a cabo los proyectos que quiere llevar. Entonces, sí, o sea, vean la locura. Tendríamos 80 y resto primeros caballeros o primeras damas o mixto. Correcto. ¿Bajo cuál fundamento legal? Bajo ninguno. Porque bajo decreto se puede crear, o si bajo decreto podemos crearle funciones a una primera dama, bajo acuerdo municipal también podemos hacerlo. Mira, ahí nos está preguntando Mauricio Orenes al despacho, no una persona funcionaria, tal vez el licenciado Orenes nos especifica más qué es de lo que se está refiriendo. Yo creo mucho en lo que vos me dices, pero aquí tal vez hay que hacer una salvedad. Ojo, lo que escandaliza a la gente no es que una persona no electa popularmente, no es que una persona no nombrada como exige la Constitución o la Ley General de Administración Pública o el Estatuto de Régimen de Servicio Civil tenga funciones. Aquí lo que nos escandalizó, o sea, al grueso de la población fue que hay 10 personas trabajando para ella y que ganan hasta 7 millones de colones entre los 10. O sea, nos estamos yendo al... ¿Qué te podría decir? Yo siento que a lo menos execrable y perseguible de la denuncia, porque al fin y al cabo este personal, hasta donde yo estoy investigando, no está asignado directamente a ella, sino que pertenece al Ministerio de Presidencia. Porque no existe el despacho de la primera dama, entonces no se le puede asignar. Sí, pero digamos que son funcionarios que ahí están. Son funcionarios debidamente nombrados para funcionar en un ministerio. Simple y sencillamente se agarraron de ese ministerio y se le están asignando a ella. Pero lo cierto del caso es que la señora primera dama lidera un proyecto de gran envergadura, que es el famoso tren eléctrico, que ella y su esposo dicen que sí o sí. Recordate que el tren eléctrico tiene la particularidad de que cura el COVID, el cáncer y reactiva la economía, ¿verdad? Todo en uno. Sí, todo en uno, exactamente. Pero adicionalmente se encarga de la región chorotega
y es una persona que, como muy bien lo decías, muchos creen que realmente su puesto existe, cuando estamos claros en que es un puesto que realmente no existe. Ahora, a mí me llama la atención algo, porque cuando a ella le increpan sobre el tren eléctrico y qué pasaría sobre sus eventuales responsabilidades, hace las de Poncio Pilato, ¿verdad? Me lavo las manos. Cuando lo cierto es que la figura en donde tú le encasillas, que es la figura del funcionario de hecho, en el artículo 118 de la Ley General de Administración Pública claramente dice que el funcionario de hecho será responsable ante la administración y ante los administrados por los daños que causa su conducta. Y la administración será responsable ante los administrados por la conducta del funcionario de hecho. Mira, pero es que ahí hay otro problema y es algo que venimos apuntando los abogados desde hace 6 años, no desde hace 2 años, desde hace 6 años. Y es que Casa Presidencial tiene un problema serio en cuanto a la asesoría jurídica. Y entonces yo casi que podría imaginarme que en ningún momento se ha tomado el tiempo para discutir bajo qué, o sea, cuál tipo de responsabilidad podrían tener. Yo podría, por la forma, por las declaraciones, precisamente como es, uno puede sospechar que nadie ha hablado sobre el tema del funcionario público de hecho, empezando porque no es muy común que en el país suceda, o sea, es poco común. Entonces creo que es algo que simplemente asumieron que era la primera dama, asumieron que se iba a encargar de estos temas. Era claro que no hay ningún sustento jurídico para la figura, para el despacho, como lo venimos hablando, entonces simplemente siguieron adelante. Entonces, ¿cuál es el tema? Que nadie entonces se puso a pensar, o nadie se puso a decir, funcionario, tal vez esto podría encasillarse dentro del funcionario público de hecho, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo limitamos? Porque no se están dando esas discusiones en cuanto a lo jurídico. No se te escucha. No, pero me explico, vamos a ver. Vos estás pidiéndole al gobierno de Carlos Alvarado que discuta sobre lo jurídico. Eso claro. Eso es tener mucha fe. Te felicito. Claro, también. Mira, es que lo interesante acá es el funcionario de hecho, por lo menos como yo lo conocí, lo más normal que he conocido, y está pasando ahorita, te lo cuento. Hay juntas viales cantonales que no han podido las asociaciones de desarrollo celebrar la reunión donde se elige su representante ante Junta Vial Cantonal. Entonces, ¿qué ha pasado? La persona que estaba, se le venció su nombramiento. Pero ¿qué ha tenido que hacer esa persona? Seguir prestando servicio a pesar de ya no tener un nombramiento vigente, porque no hay manera de sustituirle. Claro, pero esa es una situación absolutamente lo que les encanta decir a ustedes los abogados, fuerza mayor, caso fortuito. Exacto. Es que a eso es a lo que voy. Es que aquí no hay un funcionario de hecho. Te voy a decir por qué. Porque el funcionario de hecho no se crea como lo hizo el señor Carlos Alvarado. O sea, aquí lo que hay es un acto evidentemente nulo para mi persona, porque yo creo una figura que no existe. A esta figura le doy poder, la dejo administrar fondos públicos, la dejo girar órdenes. Por ejemplo, la primera dama tiene contacto directo con las municipalidades de la provincia de Guanacaste. Entonces, ella gira órdenes, ella intercede, ella actúa tal cual si tuviera algún tipo de poder dado por ley o constitución. Y entonces ya no cabe en la figura del funcionario de hecho a como se pensó, porque no fue un accidente lo que pasó. No fue un juez que no fue juramentado de una sentencia muy vieja, esa es la constitucional que hay por ahí. No, de acuerdo. No fue un educador que se quedó sin nombramiento, pero tuvo que seguir dando clases porque no llegaba quien lo reemplazara. Estamos hablando de una persona que en toda su sapiencia se coloca en una posición de poder su esposo,
que no es nada más y nada menos que el presidente de la República, respalda su posición de poder y desde una posición de poder a la cual no tiene derecho de acceder, en la cual nadie le votó, administra fondos públicos y gira órdenes hacia muchas personas dentro de esta bella república que es Costa Rica. Entonces, ahí es donde yo he tenido mi divergencia con lo del funcionario de hecho. No, pero hay dos cosas. Número uno, cuando yo empecé a hablar del funcionario de hecho, es que estoy estoy tratando de dar el beneficio de la duda, por decirlo de alguna forma, para que no digan que es que solamente se critica y no se aporta. Entonces yo he tratado en los últimos tiempos de dar el beneficio de la duda. Pero no solamente son las órdenes que se giran a las municipalidades o la coordinación de región Chorotega. O sea, sigamos con el tren. ¿Quién en sus 5 sentidos puede decir que en materia del tren, donde está involucrado el Ministerio de Transporte, donde está involucrado ICOFER y donde para algunas cosas está involucrado el ICE, quién en sus 5 sentidos podría decir que hay alguien que le dé órdenes? ¿Ya? Así de grave es el tema. ¿Ya? Entonces, a ver, uno habla del funcionario de hecho porque quiere, por eso era que yo decía ayer en la discusión, bueno, o sea, yo tratando de darles un punto como vean, no utilicen el decreto viejo, utilicen el que está vigente y utilicen estos artículos si quieren defender el punto, porque todas las defensas eran en cuanto, ay, es que además trabaja de gratis. Y yo ya dije previamente qué pensaba de eso. Pero eso además nos lleva a otra discusión. Y es el tema de hoy, la defensa el video que sale y la defensa que sale a hacer el presidente de la República de la situación. Entonces, ¿cómo en política todo comunica? Entonces, sale el señor casi que en una actitud de el príncipe encantador con su armadura brillante, le faltó solamente el corcel a defender a su princesa desprotegida y a decir no me gustan los comentarios que han hecho ella, pero ustedes vieron el lenguaje corporal de ella, callada, ni siquiera movía las manos, me pareció que esa defensa fue peor, pero no solamente eso, sino lo que dice son varias cosas interesantes. Número uno, que está de acuerdo con la violencia, o sea, dice, no estoy de acuerdo con la violencia política cuando no se tienen razones. ¿Qué nos quiere decir eso? Contrario censo. Que entonces cuando sí se tienen razones está a favor. Y número dos, que los ataques contra su esposa no le gustan porque el trabajo que hace ella demuestra la necesidad de que más mujeres se involucren en política. Suave. Entonces sí está involucrada en política. Entonces, ¿y cómo está involucrada? Si sí tiene un puesto político. Y volvemos entonces a la pregunta original. ¿Cuál es el fundamento jurídico de este involucramiento? Exacto. Y es que, bueno, por ahí me está soplando el licenciado Mauricio Brenes que la primera dama y el presidente de la República están haciendo ahorita un video dándole un mensaje al pueblo. En este momento, claro, después de las críticas, es que el video de esta mañana fue terrible. Es que es eso, o sea, el video de ahorita, mi estimado Mauricio, es una reacción a un video, aquí estoy viendo la foto, donde la señora primera dama se coloca a la par del macho masculino, el macho dominante, y le dice, por favor, oh querido hombre, porque yo soy una mujer y no puedo defenderme sola, ¿verdad? Defiéndeme. Y bueno, ese mensaje para mí fue tan denigrante para la figura de la mujer, denigrante para ella como mujer, y una muestra más de que en asuntos de comunicación está muy mal el departamento en Zapote. Y es interesante porque las frases que vos rescatas, el señor dice, no solo es el caso de Claudia, yo he visto en otros casos donde sí hay argumentos y hay cosas que están bien, pero cuando hay ensañamiento no me parece. O sea, la violencia, según el señor Carlos Alvarado, va a tener un nivel. Si es muy dura, ahí ya no está bien, pero si es una violencia suavecita,
Entonces, ahí sí está bien. Realmente son lamentables las maneras de manifestarse. Y volviendo para contestar una pregunta que estoy viendo, a lo de eh, los salarios de la señora, vean, varios abogados han escrito que lo correcto es pagarle un salario. No, no, perdón, eso no es lo correcto. Les voy a explicar por qué eso no es lo correcto. Resulta que en el caso de la primera dama, ella no puede estar ejerciendo las funciones que ha estado ejerciendo. No hay ninguna ley que lo permita. No es constitucionalmente permitido. Entonces, pagarle un salario es seguir legitimando la ilegalidad de las actuaciones. No es así como funciona. La solución que la licenciada Bonilla da sobre el funcionario de honoren es bastante interesante. Y para responder la pregunta de por qué no podría pedir salarios caídos, es porque realmente ella misma es la que se está colocando en esta posición y de una actuación ilegal, nula, a criterio mío, de pleno derecho, como esta que estamos viendo, definitivamente la señora, la ingeniera Claudia Dobles, no podría estar peticionando extremos laborales, así pasen estos 2 años o más que tuvieran que suceder. No sé qué opinas vos ahora sobre la parte de extremos laborales. No, sobre la parte de extremos laborales yo estoy absolutamente de acuerdo, pero parte también de lo que yo decía ayer era que una forma de resolver esto es dejarnos de hipocresía y entonces que la nombren como consejera de alto nivel, como la quieran nombrar, y recibe el salario. Pero entonces tenemos una solución. Es que seguimos, o sea, de nuevo, entonces seguimos con una persona que no tiene función y no solamente eso. Eliminemos de por sí, eliminemos todo el componente político, eliminemos el tren, eliminemos todo eso. Entonces tenemos una persona que dirige funcionarios públicos, que gira instrucciones a funcionarios públicos. Los que nos estarán escuchando, que son abogados, recordarán cuáles son los 3 elementos de una relación laboral. Entonces, las instrucciones, el cumplimiento del horario y se me acaba de olvidar el tercero. La dirección que tienen. La dirección. Entonces, tenemos una persona que no es funcionaria pública, dando órdenes, direccionando a funcionarios públicos. Entonces, ahí está el tema también de la responsabilidad. Y en un caso hipotético, así como nos gustan a los abogados, hagamos de cuenta que uno de los funcionarios del llamado despacho de la primera dama, por alguna razón, sintiera que sus derechos laborales fueron vulnerados a algún nivel de acoso o algo por el estilo. Entonces, usualmente en estos casos, se suele llamar a juicio al jefe de la persona. ¿A quién vamos a llamar? Al Ministerio de la Presidencia. Al Ministerio de la Presidencia. Pero el Ministerio de la Presidencia no era quien dictaba órdenes, ni era quien tenía la supervisión. Sí, ahí sería por primacía de la realidad y se llamaría a una persona que no tenía la legitimación, el nombramiento, todo lo que exige la Ley General de Administración Pública para girar esas órdenes. Entonces, pero tampoco significa que el funcionario público no estaba ejerciendo funciones, porque el funcionario público estaba, o sea, es todo un loop. O sea, le podemos quitar, y yo por eso trataba de llevar esta discusión absolutamente al terreno de lo legal, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Todas las situaciones, porque la gente dice, no, pero es que ha realizado un excelente trabajo, nadie se lo ha negado, pero lo cierto es que en 4, 8, 10, 20 años, o sea, estas son situaciones que hay que dejar muy claras, las reglas claras, porque no sabemos quién nos va a gobernar en 4, 6, 8, 10, 20 años. Ayer alguien me decía, cuando yo empecé con el tema, es que lo estás viendo todo mal porque es el PAC. Y yo, no. Hagamos de cuenta que la primera dama fuera Laura Moscoa. ¿Estarías de acuerdo? No, es que no sería lo mismo, porque ella no estaría haciendo ni la mitad del trabajo que hace doña Claudia. No, sí sería lo mismo.
Si fuera primera dama sería lo mismo. Tendría derecho a los mismos 10 asesores. Exacto. Entonces, por eso es que es importante tener las reglas claras. Pero, mira, ahí dicen los adalides de doña Claudia en Twitter, por ejemplo, si algo va a salir de la discusión sobre la primera dama, ojalá sean reglas claras para que las próximas tengan un puesto oficial con programas claros y más oportunidades de aportar. Pueden y deben dar mucho en diferentes campos, como lo han hecho también en el pasado. Y entonces estaríamos hablando de que estaríamos votando 2 salarios en las elecciones, el del presidente y el de la primera dama, o el de la presidenta y el primer caballero, a como lo están planteando aquí. Claro, pero entonces esas son las reglas del juego dentro del ordenamiento jurídico. O sea, siempre y cuando estén las reglas claras, siempre y cuando haya algo en el ordenamiento jurídico que me lo sustente, puede que no me gusta, pero ahí está. Sí. Si está, yo juego. Sí. Dice la diputada Nilsen Pérez que la primera dama de la República debe recibir un salario por su trabajo y que la crítica de Solís a que la primera dama cuente con asesores es que no es una funcionaria pública, por lo que no tiene responsabilidad legal ni administrativa. Pérez manifestó: agradezco a la arquitecta Claudia Dobles haber puesto al servicio del país sus conocimientos y experiencias como arquitecta y planificadora urbana, saliéndose de esa forma del rol tradicional asignado a las primeras damas. Y aquí voy a la vieja confiable del PAC. Ahora son la víctima. Y nosotros aquí somos los victimarios. Nosotros estamos ejerciendo en este momento violencia política contra la señora Dobles porque no estamos de acuerdo en que en un organigrama inventado y que en un decreto que no tiene mucho valor jurídico se le dé puesto y funciones. ¿Vos estás de acuerdo ahora en que estamos ejerciendo violencia política encarnizada y cizañosa contra la señora primera dama? No, no por 2 razones. Creo que quienes están cometiendo la violencia es la misma gente PAC. Ayer cuando la diputada María Inés Solís publica, yo me acuerdo de haberle visto, lo leí, dije, eso no tiene importancia, ya sabíamos que, o sea, también es obvio pensar que tiene asesores. Vi el monto, dije 7 millones. Lo que me llamó la atención es que hubiesen mandado la información sin los nombres y números de cédula, que es algo a lo que ya se ha referido la Sala Constitucional, pero bueno, eso fueron, ve cómo son las fijaciones de cada quien. Esas fueron las cosas que me llamaron a mí la atención. Y lo dejé pasar. Es más, lo que me acuerdo de haber pensado es, se van a meter en un problema si la diputada, si alguien le sopla a la diputada, que la información no viene como en los términos en que ha dicho la sala. Bueno. 2 o 3 horas después leo el primer tuit de doña Paola, de la diputada Vega, donde entonces empieza a hablar de que el trabajo que hace de gratis. Ahí es que yo le digo, hey, doña Paola, suave. ¿Cómo? Que hay que dar gracias. Entonces ahí tuvimos un intercambio bastante respetuoso y entonces ella me dice, no, usted tiene un punto, tiene la razón en lo que está diciendo, pero me parece que esto se está haciendo solamente por un ánimo politiquero y no con los puntos legales que usted está exponiendo. Ok, entonces a partir de ahí empieza toda la gente que uno ya sabe que es aliada del PAC, empieza a hablar del tema. Cuando ya todo, o sea, cuando ya había pasado, y yo sostengo mi teoría, eso no hubiese sido tema si lo dejan pasar. Porque ya a las 3, 4 de la tarde, era viernes, fin de semana largo, ya la gente se iba a olvidar. Pero ellos retomaron el tema y lo hicieron, lo revivieron. 1. Y justo hoy que la gente ya se estaba olvidando, porque ya estaban pasando las 24 horas de rigor, entonces aparece el famoso video. Entonces, ¿quiénes están cometiendo la violencia? El PAC, con el manejo de los timings. Pero más allá de eso, esa es la razón número 1. Pero ahí la razón número 2, y esta sí se la tengo que tener una conversación con un amigo que no tiene nada que ver con el mundo del derecho ni el mundo de la política. Y hablábamos algo por el estilo. Y entonces decíamos, es que eso es como, el problema no es que trabaje o no trabaje, el problema es que está trabajando en algo que
a largo plazo, cuando su esposo salga de casa presidencial, a ella le puede generar un rédito en su labor profesional. Entonces, claro, y el ejemplo está muy claro. Después, o sea, seguimos discutiendo eso, pero vea qué interesante. Federico Cartín, candidato a la municipalidad de San José en estas últimas elecciones. Es arquitecto, especialista en urbanismo, trabajó en Canadá, pero ¿y cuántas veces ha salido en la revista Forbes? O sea, si vamos a comparar, comparemos, porque además es justo. Comparemos entre dos en el mismo área. ¿Qué tiene ella que no tiene él? Ella es la primera dama. Entonces, ¿quiénes están cometiendo el verdadero acto de violencia política? Es correcto. Además, violencia política y la violencia contra el ordenamiento jurídico, que es costumbre, desgraciadamente, del gobierno de Luis Guillermo Solís, están cometiéndole a ellos también. Sin embargo, lo de la víctima les ha funcionado bien. Realmente es un recurso al que ellos acuden muy rápidamente y les funciona. Tienen su grupo de gente fuerte que los apadrina, pero sin argumentos de derecho. Aquí son más las falacias que se inventan que lo que pueden argumentar, y por algo este es el segundo video, como nos indicaba Mauricio Brenes, que están haciendo para tratar de hablar del asunto. Vos no, y no solamente, perdón que te interrumpa, no es solamente dale. El tema de la falta de argumentos jurídicos, sino que, y yo siempre lo he reconocido, el PAC ha sido muy bueno en comunicar sentimientos y emociones. Entonces, eso es lo que nos recetan. Eso es lo que, en este momentico, o sea, el video, yo en lo personal estaba esperando que saliera un video, pero de ella. Nunca me imaginé, o sea, la tenían ahí, para los expertos en fútbol, la tenían ahí de frente al arco, para un video de ella, en el que un buen video de ella con las palabras precisas, híjole, nos iba a hacer sentir culpables a todos. Pero entonces no, ¿qué sucede? Sale este video con estas características que hemos discutido antes. Entonces es como, wow. Y ahora que vos estabas mencionando el tema de Colombia, con la primera dama de Colombia se dio una situación antes, porque a mí me encanta hablar de Colombia, porque la gente suele decir, es que ustedes no se fijan en lo que se pasa en su país. Entonces, con la primera dama obviamente ha sucedido algunas situaciones, pero qué interesante, ella es abogada. ¿Y en qué ha enfocado toda su labor, sus labores como primera dama? No, a ella nadie le ha dicho que se quede quieta, pero entonces ha enfocado en labor especialmente la protección de menores de edad y la protección de menores de edad en condiciones desfavorables. Entonces, claro, una abogada especialista en derecho público, pero que se ha enfocado en labor social, y esto no quiere decir que todas las primeras damas se tienen que enfocar en labor social. Pero entonces, aquí nos están haciendo una pregunta, me gusta mucho y la he estado pensando. Vamos a tipificar como primera dama o primer caballero, ¿está bien? El puesto. Bueno, ¿y cuál va a ser el requisito para ser la pareja? Me explico. Ojo el comentario. Si se tipifica el puesto con funciones y salario, ¿qué pasa con la persona elegida a gobernar si es gay, viudo, soltero, cambia de género, o se obliga a la persona electa a buscar pareja y que cumpla los requisitos? Es que estas son las implicaciones que tiene el derecho, y a pesar de que pueda sonar un poco fantasioso lo que la persona está preguntando, lo cierto es que tiene muy buena razón. O sea, vamos a ver, supongamos que en las elecciones del 2022 se postula una persona homosexual con su pareja, ¿cuál es el título que va a tener? No, pero eso es fácil, eso es relativamente sencillo de resolver, porque entonces en caso no, pero es para contestarle a la persona que nos está preguntando. Adelante. Ok, ¿Cómo lo resuelven? Eso relativamente es algo así, que diría, en caso de que la persona electa como presidente a la presidencia de la República cuente con pareja, su pareja podrá asumir las funciones del despacho de
primera dama o primer caballero, según corresponda, teniendo las siguientes funciones, recibiendo el siguiente salario. Excelente. Eso es lo me bonito parece, del esa derecho. es la solución. Sí, excelente. Yo espero a don Manuel Cordero haberle contestado con esa observación de la licenciada Aura, que me parece es la correcta. Entonces, ahora, vamos a ver. Yo soy fiel creyente, de algo que la doctrina francesa conoce como el acto administrativo inexistente. La Contraloría General de la República lo resucitó para anular un acuerdo del presidente de la Caja, don Román Macaya, con los sindicatos. Y queda para fondo, no para discutirlo hoy. Sería interesante ver si todos los actos de doña Claudia, de la señora primera dama, de la arquitecta, caben dentro del acto administrativo inexistente. Y si vos revisas la Corte Constitucional Colombiana, que me encanta leerla, la Corte Constitucional Colombiana establece que uno de los primeros requisitos para que exista el acto administrativo inexistente es la falta de legitimación de la persona que lo profiere. Y en este caso tenemos a la primera dama, a la ingeniera Dobles, no está debidamente nombrada, no está juramentada, no está legitimada y en más de 2 años ha emitido cualquier cantidad de actos administrativos. La figura, al contrario del funcionario de hecho, fue creada precisamente para decir, bueno, sí, la verdad es que esa persona no estaba juramentada, pero la sentencia es válida. Y mira, sí, esa persona ya se le había vencido el nombramiento en la Junta Vial, pero su voto es válido. Pero aquí estamos ante una situación diferente. Queda ahí para los que tengan interés en analizarlo, si se podría aplicar eventualmente una figura que de un solo insisto, en Costa Rica la he visto como en 3 sentencias de sala primera, en este documento de la Contraloría General de la República, y después de ahí goza de muy poco respaldo por parte de la academia y del mismo Poder Judicial dentro de nuestro país. Para ir finalizando, licenciada, entonces, ¿en qué quedamos con el despacho de la primera dama? ¿Cuál es su conclusión sobre el asunto? ¿Puede tener salario? ¿Puede tener asesores? ¿Puede dar órdenes? En una conclusión sobre el asunto. La conclusión es que la conclusión es que jurídicamente no existe. Voy a hacer, veme el lenguaje apropiado. Jurídicamente no existe los funcionarios que están, esta es una aclaración que hay que hacer, que muchas personas me han hecho esta pregunta, que si los funcionarios públicos, los asesores del despacho, si entonces tienen un nombramiento ilegal. Yo no conozco el nombramiento de ninguno de los 10, pero yo podría casi que estar segura que están bien nombrados. Ellos están bien y están a derecho, porque usualmente funcionan bajo el ala del despacho del Ministerio de la Presidencia. Entonces, jurídicamente, el puesto de primera dama no existe, el despacho de la primera dama tampoco existe, esta que valga para ser una oportunidad para ponernos de acuerdo sobre el tema, para decidir qué vamos a hacer. Hay opciones, está desde la opción de que sea nombrada como una funcionaria, como una asesora, y dejarnos la doble moral. Mucha gente dice, no se puede, porque entonces es la esposa y el presidente sería el jefe, y entonces ¿quién mandaría? Bueno, yo también creo que las personas pueden ser adultas y pueden ser profesionales, pero sí se puede. Recordemos la relación de don Oscar Arias y su ministro de la presidencia, que que son hermanos. Entonces, jurídicamente exacto, hay opciones. Entonces, dejemos de estarle dando rodeos. Gracias, Aura. Para interrumpir, eso, la figura de don Rodrigo Arias y don Oscar Arias es para que la gente entienda que en el Poder Ejecutivo no hay nepotismo, ¿verdad? Porque no queremos provocar ataques a personas que no lo merecen. Claro, entonces eso nos muestra que hay opciones, y hay opciones de hacer las cosas bien. Y este es como el consejo y aquí se me sale mi corazoncito de abogada, pero para todos los que nos están escuchando es, los abogados existimos por algo. Pregúntenle al abogado. Y si tienen un departamento jurídico, pregúntenle al departamento jurídico, y más en la función pública. Siempre hay
Yo inicié este programa diciendo que lo bonito del derecho administrativo es que lo que es, pero el derecho administrativo tampoco es tan cerrado como para no permitir soluciones. Siempre hay una solución. El asunto es buscar la solución y hacer las cosas de forma tal que nos estemos apegando a derecho. No creemos que entonces, que en presidencia no quieren que se vea mal y no la quieren nombrar como asesora. Bueno, entonces que las cosas dejen de verse mal y dejemos de tener un staff de 10 personas. Es que yo no estoy muy segura, pero a mí me parece que ni siquiera los diputados tienen tantos asesores. A mí me parece que 10 personas es grande, es un despacho muy grande. Alguien me decía hoy en la tarde, no, pero es que en el caso de, no me acuerdo cuál diputada, bueno, cuál primera dama, fue la esposa de don, antes de Oscar Arias. ¿Cuál era don Abel Pacheco? Don Abel Pacheco, que tenía tenía 8 asesores. Bueno, me lo dicen como para defenderlo, pero a mí 8 también me sigue pareciendo grande. Me parece que un despacho que no existe, 5 asesores, podríamos decir que es un número. O sea, 5, tenemos en cuenta que una de ellas va a ser la secretaria, entonces 5, 6. Ahora, tampoco creo que sean 10 personas que no estén haciendo nada, y con esto quiero ser muy respetuosa porque no quiero denigrar el trabajo de ninguna forma de las personas que están ahí, pero es que ya estábamos en un momento difícil como país, tenemos una pandemia, seguimos en un momento difícil y nos salen con 10 asesores en un despacho que no existe. Entonces son todas esas cosas que no se tienen que hacer, cosas buenas que parezcan malas. Exacto. No, nos pregunta el licenciado periodista don Richard Molina Mesén del Guardián Serra, a quien le extiendo un caluroso saludo y recomiendo por supuesto su programa, si existe un decreto de Luis Guillermo Solís que protege las funciones de la primera dama. Ya la licenciada Bonilla y este servidor habíamos comentado que ese decreto no está vigente. El que está es el Reglamento Autónomo de Servicio de Organización de la Presidencia de la República y Ministerio de la Presidencia, decreto 4993, y que un decreto jamás puede estar sobre lo que indica la Constitución y las leyes, a pesar de que en Costa Rica pues ha sido la costumbre, ¿verdad? Entonces, ese tema, ahí está, se soluciona con eso, mi estimado amigo Richard. Y dice el licenciado Mauricio Brenes, a quien le agradezco nos siga, para un despacho que no existe, un asesor es demasiado. ¿Estás de acuerdo ahora? Yo estoy tratando de ser una buena persona, por eso dije desde el principio que quería ver lo mejor de la situación en esto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese caso. Me parece que deberíamos de ver esto como una oportunidad de acomodarnos al bloque de legalidad, que para algo existe el artículo 11 constitucional y 11 de la Ley General de Administración Pública, y también poder aprovechar los conocimientos de la ingeniera Dobles, si es que son como ella los pregona, como los pregona la página de Casa Presidencial, pues esos conocimientos serían muy útiles a favor de nuestro país. Yo te puedo decir, dice don Mauricio Brenes, claro, ahora el malo soy yo. No, para nada, licenciado, para nada. Es que yo pienso que la licenciada Bonilla tiene razón y tenemos que buscar la forma de mejorar la situación. Eso no quita que censure abiertamente que lo que está haciendo el PAC es contrario a derecho. Yo finalizo diciendo que es normal en los gobiernos del Partido Acción Ciudadana la violación de la Constitución, es normal la violación de las leyes, es normal que se promulguen reglamentos donde pretenda legitimarse las acciones contra la ley. Y lo que sí me preocupa, y en la parte que no voy a concordar con la licenciada Bonilla, es que sí es cierto, si una ley me lo dice, pues obviamente yo tengo el marco jurídico para actuar. Lo que pasa es que me preocupa mucho que cada vez que el Partido de Acción Ciudadana se estrella
contra algo que la ley no le permite, simplemente hace lobby, utiliza su poder y logra que se lo permitan. Y siempre hago el mismo ejemplo. La esclavitud era legal, que las mujeres no votaran era legal, los tratos inhumanos que realizó el régimen nazi eran legales, las conductas que despliega el régimen venezolano son legales, y por tanto no debemos confundirnos con que todo lo legal es correcto. Recordemos que el poder político es el que tiene la opción de cambiar las leyes, y hay que ver eso con mucho cuidado. Por algo existe la Constitución. Mira, parte, a lo último, nada más un último comercial, porque precisamente ayer teníamos una diputada del PAC que decía, quejándose en contra de aquellos que violan la Constitución. No nos olvidemos de aquel septiembre en el que Henry Mora decidió que ir en contra de la Constitución. Exacto. Y de las reglas básicas de la aritmética, en el que un número Exacto. menor tiene mayor peso que un número mayor, y así aprobó o sea, no es ni siquiera una percepción jurídica de un grupo de abogados, sino que es una sentencia de la Sala Constitucional. No, es que es el primer presupuesto inconstitucional que conocimos. Pero yo te voy a cerrar con las palabras de Tom Solís. Al PAC solo le han puesto una multa, muchacha. Así que sigamos teniendo fe y esperanza. Muy buenas noches. Gracias, Aura, por participar, y muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao.